Un segundo, ahí sí. Eh, Buenas tardes nuevamente, espero que estén muy bien. Eh, Ahí ojalá se sume algún otro compañero, de no ser así, no importa, igual cuento y con sus aportes. ¿Ya? Así que vamos a comenzar explicando cuál es el tema del día de hoy, que obviamente tiene relación con la migración, pero vamos a ir a otra cosa, algo distinto y algo que tal vez no hay un gran conocimiento. Así que vamos a la presentación. Hace un tiempo atrás, eh, nosotros habíamos comenzado a ver una presentación, ¿ya? Eh, que ahora vamos a finalizar, ¿ya? Bueno, voy a mostrar aquí para que recuerden al menos visualmente todo lo que habíamos visto. No lo vamos a volver a explicar porque ya lo he explicado más de una vez. Ya hablamos del origen de la migración, cuáles son las razones de por qué migramos. Creo que allí es importante también que recuerden eso, porque en la clase anterior preguntamos y claro, surgieron algunas, pero también faltaron otras. Hablamos de datos específicos respecto a la migración y en el PPT lo último que estuvimos comentando fue esto, cuáles son las cifras específicas en nuestro país, ¿ya? Y qué cantidad de migrantes hay, qué porcentaje representan y todo eso. Em, También hablamos de cuáles son los grupos mayormente numerosos en nuestro país. No sé si alguno de los dos se acuerda cuál es la comunidad de inmigrantes más numerosa en nuestro país en la actualidad. No se peleen. ¿Venezolano? Sí, los venezolanos, ¿ya? Y claro, aparte de los venezolanos, después vimos que también hay otros grupos de migrantes importantes, peruanos, haitianos, colombianos, ¿ya? Pero en cuanto a porcentaje y a número, los que ocupan mayor cantidad, digamos, de cifra son los venezolanos. Y por aquí, esto fue lo último que estuvimos comentando, ¿ya? ¿Qué nos pasa al migrar? Eh, y ahí aparecen algunos conceptos, el tema de la desinformación, la desconfianza, muchas veces la discriminación. Y desde aquí vamos a retomar entonces esta presentación. Es muy breve, así que de igual forma como somos pocos, tienen la opción de reactivar el micrófono y si no entienden algo lo preguntan por favor, ¿ya? No tengan eh, miedo en eso. Eh, Frente a la pregunta, ¿a qué grupos considera usted que no se le respetan los derechos humanos? Que es un tema muy importante y que también vamos a comentar en algunos momentos. Allí ustedes pueden ir observando cuáles son las respuestas de la mayoría de las personas. Por ejemplo, una parte importante de las personas cree que a los pueblos indígenas, un 76%, no se les respeta sus derechos humanos. Después tenemos otros grupos como homosexuales y lesbianas, y así podemos ir bajando con cierta categorización de personas. Nosotros, por ejemplo, si vamos acá a la parte final, acá donde estoy marcando ahora, nos damos cuenta que si seleccionamos inmigrantes europeos o norteamericanos, se considera que solo un 4% considera que no se le respetan sus derechos humanos, ¿ya? Y eso tiene relación con lo que comentaban algunos compañeros en el encuentro virtual anterior. No es lo mismo el recibimiento muchas veces que se le da a un francés, a un alemán, a un italiano, que el recibimiento que se da con venezolanos, colombianos, etcétera, ¿ya? Tal vez por eso se encuentra este porcentaje que es relativamente bajo, ¿ya? Bueno, ahí se destacan también, por ejemplo, eh, lo que estábamos hablando recién, donde encontramos más abajo lo de los inmigrantes europeos o norteamericanos, y arriba los inmigrantes latinoamericanos, un 43%, ya mucho más significativo. También frente a otra pregunta, que es como bastante quisquillosa en el sentido de que busca saber la percepción de la gente frente a ciertas situaciones, qué personas no me gustaría, esto es importante, no me gustaría tener como amigo.
¿ya? Y allí nos encontramos también con otros grupos que también tienden a ser bastante discriminados, por ejemplo, los gitanos, personas con problemas de salud mental, homosexuales, pero no deja de ser interesante, aparte de toda la anterior que es súper importante, no dejar pasar por alto, eh, obviamente relacionado a lo que estamos viendo nosotros, peruanos y bolivianos, ¿ya? Es interesante saber que a un 10% de los encuestados no le gustaría tener amigos con esta característica, tan solo por el hecho de ser peruano o boliviano. Eso da cuenta obviamente del problema de pensamiento que muchas veces existe en nuestro país. A ver, acaba de llegar el Dante, ahí le coloqué admitir. Obviamente es el ideal que todas las personas que lleguen a nuestro país se sientan parte de una u otra forma de él. Recordar que la gente no migra porque sí, no migra solamente porque se le da la gana, en su gran mayoría migra por razones humanitarias, trabajo, familia, un tema social, etcétera. Respecto a todo lo que acabo de mencionar, no sé si hay alguna duda o consulta. Ahí Javiera, Felipe, bueno, Dante que también se viene sumando. A ver, está su compañera. Bueno, Felipe dice que no. No, ninguna. Ya, ok, Javi. Ahí se acaban de sumar también, o se están sumando dos compañeras más. Eh, Ya, entonces respecto, bueno, le explico a las compañeras y compañeros que acaban de llegar que estamos retomando, estamos hablando, ¿cierto?, sobre este concepto de migración que ya veníamos explicando en distintos encuentros. Acabamos de ver algunos ejemplos de cómo se refleja esta situación muchas veces en la percepción de nosotros los chilenos, ¿ya? Y ahora hablemos de otro concepto importante y que tiene relación con esto de la migración, eh, que es el concepto que están viendo en pantalla, que me refiero lógicamente al concepto de cultura. Si yo les pregunto a ustedes qué es cultura para ustedes, ¿qué entienden por cultura? Seguramente la gran mayoría va a terminar dando respuestas como lo que estoy enmarcando acá en este instante. Creencias distintas, eh, concepción o el nacimiento de normas, derechos y deberes, una forma de ver el mundo, o como podemos ver abajo, una forma de identificarse. Ya una cultura tiene su propia identificación, autenticación. Eh, Creo que esas serían algunas de las respuestas más comunes. Bien, pero cuando hablamos de cultura, eh, son muchos aspectos los que se dejan de lado y los que en realidad no hay una conciencia mayor, y ahí está el llamado a ustedes para cambiar esta situación. Por ejemplo, también eh, parte de ustedes seguramente asocia el concepto de cultura a esto que estoy enmarcando ahora. De hecho, acá se sitúa como que dentro de la sociedad hay una mínima conciencia ya respecto a esto. Entender que cultura es arte, literatura, teatro, música, eh, fiestas, etcétera. ¿Ya? Pero cuando hablamos de la cultura, eh, son distintos puntos los que podemos mencionar. Por ejemplo, el modo de entender la autoridad, las relaciones de género, relación con la naturaleza, vivencia de la sexualidad, eh, no sé, medicina popular, o sea, podemos hablar de un abanico muy diverso que nos ayudaría a explicar qué significa este concepto de cultura. Pero es un primer paso, entender lo que es la cultura para poder aceptar muchas veces una cultura distinta, ¿ya? Los problemas muchas veces se dan porque el encuentro entre estas culturas no es de la forma adecuada. Y aquí aparece que en realidad esto es obviamente progresivo, va poco a poco.
Por ejemplo, se da el concepto, podríamos mencionar el concepto de la monoculturalidad, que es una cultura única y homogénea. Una sola cultura. ¿Ya? Distinto es la multiculturalidad, donde conviven diferentes culturas, ¿ya? Y conviven de forma armónica. Un tercer concepto sería el de la interculturalidad, que son muchas culturas relacionadas entre sí, tal vez que no conviven necesariamente, pero sí tienen directa relación. Y la transculturalidad, que es el mestizaje entre varias culturas. Por ejemplo, nosotros somos transculturales en ese sentido, somos la mezcla, mestizaje, por si no lo recuerdan, significa la mezcla. Nosotros somos la mezcla de ¿qué culturas? ¿Me pueden responder ustedes eso? ¿La española? Correcto. ¿La chilena? Exacto, la española y obviamente los distintos pueblos indígenas que se situaban en nuestro territorio. Y hoy día, bueno, eso es en un principio, pues, si lo hablamos desde un punto de vista racial, pero si hablamos desde un punto de vista cultural, aparte de todo esto que heredamos de los españoles, hay una serie de puntos que hemos ido adaptando de otros países, de otras culturas. Por ejemplo, esto de la existencia de los malls, esto de las grandes cadenas de supermercados, eso tiene una relación mucho más cercana a Estados Unidos, el tema de las bebidas gaseosas. A eso se refiere entonces el concepto de transculturalidad, el mestizaje entre diversas culturas. Y nosotros somos fruto entonces de esta mezcla. Miren, ahora, esos puntos los vamos a pasar por ahora, porque me interesa que nos enfoquemos en lo siguiente. Cuando, esperen, voy a dejar de compartir acá. Vamos a ver ahora un reportaje muy, pero muy interesante, que yo creo que la gran mayoría de ustedes no lo ha visto y tal vez muchas veces no tiene conciencia de la existencia de esta problemática y que tiene relación con el tema que estamos viendo. Hasta el momento hemos venido analizando la situación de los migrantes en Chile. Ahora vamos a analizar un poquito la situación de cuando la gente tiene que emigrar, pero no hacia Chile, sino hacia otros países. Entonces, para eso voy a compartir pantalla de un reportaje, son 11 minutos, mírenlo con mucha atención, tomen nota porque después voy a hacer algunas preguntas que obviamente va a haber que responder en nuestro siguiente encuentro. Vamos a compartir, he cambiado. Me voy a silenciar. Si hay algún problema, debería escucharse bien, pues está descargado y todo, pero si hay algún problema me lo escriben en el chat, por favor, ¿ya? Así que presten mucha atención. And we don't want to go to Europe. Just stop the war in Syria. Just that. 4 años de guerra y fuego cruzado entre distintos grupos armados han causado ya casi 300.000 muertos en Siria. 4 millones de personas han abandonado el país. Cientos de miles siguen huyendo para salvar la vida. Aunque se veía venir, esta catástrofe humanitaria se ha hecho visible y evidente este verano, con las imágenes de miles de personas cruzando la frontera para alcanzar suelo europeo. Estamos asistiendo a una de las crisis humanitarias más graves de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial. Y esta crisis humanitaria de refugiados nos está empezando a afectar ahora a Europa. Son 60 millones de personas refugiadas, no estamos hablando de inmigración, estamos hablando de personas refugiadas, personas con las que tanto España como Europa tienen la obligación de atender y de proteger en base a los compromisos y los acuerdos internacionales que ha firmado. Ibrahim
un odontólogo sirio, padre de 3 niños pequeños, salió hace 3 años de su país. Este mes ha llegado a Andalucía a través de Melilla. Eligió la ruta de huida más larga. En Egipto tuvo que permanecer 1 año y medio. En su travesía por Túnez, Argelia y Marruecos ha sido víctima de las mafias. La primera vez las mafias me engañaron. Les pagué y no me ayudaron. Una segunda vez que necesité ayuda, ya no me acerqué a ellas. Tras mucho esfuerzo conseguí que mis hijos pasaran la frontera. Hice lo imposible para que pasaran. En lo que va de año, más de 350.000 personas han cruzado el Mediterráneo jugándose la vida, camino de Europa. La mayoría sirios, pero también iraquíes y eritreos. Esta cifra supone un aumento del 60% respecto a las registradas en todo 2014. El grueso de las entradas se ha producido por Grecia, el primero de los países europeos de tránsito que se ha visto seriamente desbordado. Después, miles de personas han proseguido su camino por la ruta de los Balcanes, en su tránsito hacia Alemania, Austria, Suecia y otros países del norte. Esta llegada, dejémoslo así, que está llegando a la Unión Europea, lo que está poniendo a prueba y lo que está poniendo en cuestión es el sistema de acogida y el sistema de asilo de la Unión Europea, que a todas luces está colapsando con una llegada que a nuestro juicio, en un espacio donde viven más de 500 millones de personas y donde está parte de los países más desarrollados del mundo, pues no debería verse colapsado con el número de personas que está llegando. Se ven obligados a salir de su país. No son personas que salen voluntariamente porque buscan una vida mejor. Son personas que se ven forzadas a huir de sus hogares porque su vida y su integridad física peligra. Sin embargo, están muriendo porque los estamos dejando morir en ese trayecto migratorio tan largo, tan peligroso, que se ven forzados a emprender porque no existen vías seguras, porque nosotros no les habilitamos, no les permitimos establecer vías seguras para llegar a Europa a pedir asilo. Las cifras de ahogados en el Mediterráneo son difíciles de cuantificar. La Organización Internacional para las Migraciones estima que alrededor de 3.000 personas han perdido la vida este año al intentar alcanzar Europa. Niños y mujeres, 1/3 de los refugiados, constituyen la parte más vulnerable de este éxodo. Y ha sido la imagen de un niño, de un solo niño, ahogado en una playa turca, la que ha removido conciencias y conmovido al mundo. El pequeño Aylan, de solo 3 años, ha hecho visible el drama. La imagen de un niño en una playa muerto nos choca más que las ciudades destrozadas en Libia, en Siria. Bueno, en esas ciudades de Siria están muriendo decenas de miles de personas, pero parece que la imagen de un niño en una playa nos choca, ¿no? El tema es que esa imagen vaya más de la reacción de una semana, de la reacción epidémica, ¿no? Y tomar conciencia de que es un problema que afecta a millones de personas, gente como nosotros, que busca una vida mejor, busca una vida digna, busca vivir, ¿no? Y eso es lo que nos debe hacer reaccionar a las personas y a los gobiernos. Los que sobreviven a la travesía marítima se enfrentan al recorrido de cientos de kilómetros en su ruta hacia los países del norte. En este trayecto muchos encuentran también la muerte, como los 70 refugiados asfixiados en un camión abandonado en una autopista de Austria. En este camino son muchas las barreras a sortear. Las imágenes de la policía checa poniendo números a refugiados y a niños. Más de 250 personas refugiadas han sido marcadas con números en las manos. Es fácil recordar imágenes de otras épocas. Las ONGs que ayudan a los refugiados solicitan a la Unión Europea que establezca un sistema común de asilo, que evite la diversidad de criterios y que priorice los derechos humanos. Una política humanitaria, real humanitaria, no una política de control fronterizo, una política de que no lleguen, una política de poner más muros. Abogamos porque una persona que necesite protección internacional no necesite un trayecto migratorio tan peligroso, un trayecto migratorio en el que peligre su vida, sino que realmente haya unas vías legales y seguras que permitan a la persona que necesite protección internacional poder acceder al procedimiento de asilo. También demandan el establecimiento de un visado humanitario a través de la representación diplomática de su país o de los países colindantes, que son los que acogen a la mayoría de las personas que huyen de la guerra.
si nos referimos a Líbano, si nos referimos a Irak, si nos referimos a Jordania, que están soportando desde hace 4 años de cientos de miles, incluso en algunos de estos países, millones de personas desplazadas desde Siria. El 90% aproximadamente de los refugiados se han quedado siempre en los países limítrofes, países que, no teniendo los recursos que tienen los Estados europeos, han asumido la responsabilidad y el compromiso con los refugiados. Mientras Europa reacciona y mueve ficha, la tensión se ha apoderado de los países de tránsito, que se han visto desbordados con cientos de personas acampadas en sus estaciones, convertidas en campamentos improvisados. En algunos países han aflorado actitudes que rayan la xenofobia. Hungría, que levanta un muro de 175 kilómetros de longitud, ha amenazado con la cárcel a aquellos que crucen su frontera sin permiso. También en Alemania se han producido ataques contra los refugiados. No caben determinadas actitudes en Europa por parte de ciudadanos de a pie y por parte de gobierno. Yo creo que eso es lo más fuerte, ¿no? Y Europa debe ser en eso firme. Ningún gobierno de Europa puede tener actitudes xenófobas y de tolerancia con la xenofobia de sus ciudadanos. También hay que promocionar desde la sociedad civil, lo estamos haciendo, pero también desde los gobiernos, la actitud de hospitalidad, de acogida. Ante la situación desencadenada este verano, Europa cree ahora insuficiente la cuota de refugiados que cada país debe recibir. De 40.000 personas a repartir entre los países miembros se ha pasado a 120.000. Con estas cifras, España tiene que acoger a 15.000 refugiados, frente a los 2.500 que el pasado junio decía no poder asumir. La canciller alemana ha llegado a amenazar este verano con que la libre circulación de personas por los países de la Unión podría verse afectada. El espacio Schengen ha sido uno de los mayores logros que se ha conseguido en el sueño europeo. Conseguir una Europa unida, el primer pilar básico de ese sueño fue el espacio Schengen. Amenazar con destruir ese logro supone una vez más no comprometerse ni con Europa ni con los valores fundacionales de la Unión Europea. Por tanto, ¿cómo se van a comprometer con los refugiados? Para poner freno a esta situación hay que ir a la causa que la provoca. Ha sido otro niño sirio quien ha dado respuesta a esta cuestión. So what's your message then? My message, please help the Syrian. The Syrians need help now. You just stop the war. And we don't want to go to Europe. Just stop the war in Syria. Just that. Hay que arbitrar internacionalmente y Europa tiene que tener un papel importante, ir a la raíz de estos conflictos y tener una intervención que estos conflictos se vayan aliviando o vayan terminando, ¿no? Conflictos en los que muchas veces hemos intervenido nosotros en su gestación. Hay estados que están financiando al gobierno y hay estados que están financiando a los terroristas que están en Siria. Grandes estados están financiando a unos y a otros. El principal es Arabia Saudí. Como sabemos, en Arabia Saudí hay un 90% de radicales y está apoyando a los radicales en Siria. Mientras se materializan las medidas políticas, es la población civil la que pone su grano de arena. A la iniciativa del Ayuntamiento de Barcelona de crear una red de ciudades de acogida de refugiados se han sumado otros consistorios, entre ellos varios andaluces. La iniciativa de crear una red de ciudades de refugio o ciudades de acogida, la primera virtualidad que tiene es de presión, de denuncia, es decir, a los gobiernos europeos, a nuestro gobierno español, si usted no puede, nosotros podemos, si ustedes no quieren, nosotros queremos, ¿no? Y ese movimiento recoge miles de ciudadanos, gente de a pie, con un movimiento que nace en Europa, en Alemania, en Francia, en Islandia. Es decir, si el gobierno no quiere acoger a gente y dice no tiene capacidad, yo ofrezco mi casa. Europa tiene muchas caras, una de ellas solidaria, la que abre puertas a la esperanza de miles de refugiados que transitan entre alambradas hacia un mundo mejor. Su meta es vivir en paz, lejos de la guerra y la violencia que los expulsó de sus países, a la espera del día en que puedan retornar a su tierra porque sus vidas ya no corran peligro.
Ahí sí. Me imagino que pudieron escuchar y ver de forma atenta este reportaje. No, me gustaría un poquito que me comenten qué les parece, qué les llama la atención, qué opinión tienen frente a lo expuesto. Sin pelearse. O si no, yo elijo alguno nomás de ustedes por mientras. Ya, le voy a pedir a Fernanda Manque. ¿Tienes la opción para reactivar el micrófono? No sé si puedes, Fernanda, o si no, escríbeme en el chat que no puedes. No puede, Fernanda. Bueno, por mientras escribe en el chat, dame tu opinión de forma general respecto a lo que te parece lo expuesto. Por mientras le pregunto a su compañero Dante. Dante, ¿puedes activar tu micrófono o tampoco puedes? Dante, no sé si está Dante por ahí. Tampoco hay respuesta. Ya. Isabela, no sé si por error o tal vez voluntariamente había reactivado su micrófono. Isabela. Sí, fue casualidad, pero no importa. Ok, ¿viste el reportaje? Sí, tomé algunos apuntes. Y de forma general, ¿qué te parece la situación expuesta? Cabe decir que mal, porque no debería estar pasando eso. Y más países que no quieren acoger a personas que están pasando por una situación difícil, a su país entero, y que sean egoístas los gobiernos, algunos gobiernos. Ok, y una consulta más, ¿tenías conciencia ya de esta situación? ¿Sabías que estaba ocurriendo? ¿Lo habías visto? Sí, sí, sabía todo esto. Ok, muchas gracias, Isabela. Le voy a preguntar a la Estefanía. Estefanía, activa tu micrófono, por favor. Estefanía. ¿Aló? Sí, ahí te escucho. La misma pregunta que le hacía a tu compañera, de forma general, simplemente cuéntame qué te parece lo expuesto. Horrible. O sea, sí, horrible porque no debería pasar. Son personas que están vulnerando sus derechos en sí. Deberían vivir una vida tranquila, lejos de la guerra. Ok, ¿y tenías conciencia de esta situación? ¿Lo sabías o simplemente habías escuchado algo tal vez por ahí? Sí, sí, sí sabía. Ya, ok, muchas gracias, Estefanía. Miren, voy a darles 5 preguntas que necesito que vayan anotando, porque en base a esto seguramente lo próximo que tengamos va a ser algún trabajo académico. Y el trabajo académico va a estar relacionado a este mismo reportaje. De igual forma, para adelantarles tarea, voy a darles a ustedes las preguntas al tiro. ¿Ya? Así que, bueno, igual la voy a ir anotando en el chat, pero si la pueden ir anotando ustedes en su cuaderno o donde lo tengan, creo que es más fácil. La primera pregunta o pregunta número 1 dice, ¿qué situación se expone en el reportaje? Y explica. ¿Qué situación se expone en el reportaje? Explica. Esa es la pregunta número 1. Ah, lo acabo de enviar, espérenme, lo había enviado solamente a Fernanda. Ahora sí debería aparecer para todos. La número 2, ¿qué riesgos se corren, al marcharse desde sus naciones? Obviamente hace referencia a la gente que se va desde estos lugares de Medio Oriente hacia Europa. La número 3, que es importante, por eso ahora no profundizamos tanto en esto, porque yo creo que esta situación da para analizarlo bastante,
pero lo vamos a analizar a partir de estas preguntas. ¿Por qué se eligen los países de destino? Países de destino. Obviamente los países que están expuestos aquí como países de destino. Dentro de la misma pregunta, ¿cómo han reaccionado estos? Y además tienen que mencionar los diferentes lugares o países de destino. ¿Ya? Entonces, ¿por qué se eligen los países de destino? ¿Cómo han reaccionado estos? Y además tienen que mencionarlo para que haya claridad respecto a eso. La número 4, ¿qué imágenes te generan un mayor impacto? ¿Y por qué? ¿Qué imágenes te generan un mayor impacto y por qué? Miren, eran 5 preguntas, pero en realidad ahora pensándolo bien, la número 5 se las voy a dejar para otro momento. Con estas 4 preguntas, creo que es suficiente por lo menos para iniciar el análisis de esta situación. No sé si hay alguna duda o consulta. Atento si hay alguna duda, pregunta, acotación. No me acuerdo mucho de los países que decía en el reportaje. Ya, bueno, solo para mencionarlo, en todo caso, a ver, les puedo dejar el link del video, pero solamente para mencionarles, por ejemplo, se mencionaban lugares como España, que era donde estaba, desde donde se veía toda esta situación. También se mencionaba Alemania como otro país receptor. Francia, ¿ya? Son algunos de los lugares de destino. Pero, a ver, dame un instante para buscar el reportaje, el link del reportaje. A ver, por mientras, no sé si hay alguna otra pregunta, por mientras yo estoy buscando el link para dejárselos igual en el chat. Escríbanme en el chat que si hay dudas o no hay dudas, por favor. Tercero medio. Ya, aquí encontré el link para que, si es necesario, vuelvan a verlo. Ya, aquí les voy a dejar en el chat. Ahí está el link del video que acabamos de analizar. Me imagino entonces que no hay más dudas, no hay más preguntas. Es una situación bastante, creo que bastante fuerte, bastante impactante. Y bueno, en el video se hablaba de que no tenía tal vez una directa relación con la migración. Yo ahí difiero un poquito porque una de las tantas razones para migrar es el tema del refugio. Así que si pueden, vuelvan a ver este reportaje, vuelvan a escucharlo, para que puedan responder con mayor conciencia aún estas preguntas que acabamos de hacer. Creo que queda esto para reflexionar, para analizar un poquito más, darle una vuelta, de repente entender el mundo muchas veces en el que estamos viviendo. No habiendo más dudas, no habiendo más preguntas, nos despedimos entonces. Que estén muy bien, chicos, cuídense. Cualquier duda o consulta, ustedes ya tienen mi correo, siempre tienen mi correo ahí de contacto, lo pueden escribir, no hay problema. Pero por hoy día estaríamos listos con esto entonces. Que estén bien, cuídense, nos vemos. Chao. Chao, mister. Chao, profe. Chao. Esté bien. Adiós. Hasta la próxima.